es necesario tomar altura para enfrentar los ojos a la paralizante belleza de la Alhambra. Manuel Mateo Pérez, escritor, febrero de 2010. Y eso hicimos. Subimos a la terraza del archivo de la Real Chancillería de Granada y desde su ubicación, en la calle Pavaneras, observamos no solo la belleza de la Alhambra, también el centro histórico de la ciudad de Granada. Durante la Baja Edad Media se asiste en los reinos hispánicos a un proceso de especialización del aparato administrativo que llevó a la aparición de tribunales territoriales de justicia, emanados del Consejo del Rey. En la Corona de Castilla, tal organismo fue la Chancillería. En 1371, en las Cortes de Toro, Enrique II crea la Audiencia como órgano supremo de justicia y organiza la Chancillería, separando por primera vez los asuntos de gobierno de los de justicia. En 1489, las ordenanzas de Medina del Campo fijan la sede de la Chancillería en Valladolid. En el año 1494 se crea un segundo tribunal en Ciudad Real, desde donde fue trasladado, poco más tarde, en 1505, a Granada. Con este nuevo órgano judicial se estableció una divisoria territorial de jurisdicciones, fijada en el río Tajo. El archivo de la Real Chancillería de Granada nos abre sus puertas para conocer su edificio y el fondo documental, que está formado principalmente por documentación judicial, fruto del ejercicio de la principal competencia de la institución que la generó. En la sala central podemos observar en la parte superior un tragaluz acristalado que deja pasar la luz que cubre la sala. Las columnas centrales de los cuatro lados están adornadas con los escudos heráldicos de las cuatro familias que vivieron en esta casa. Los Suárez de Toledo, familia de nobles que llegan con los reyes católicos a la conquista de Granada. Los Granada Venegas, descendientes de la familia real nazarí. Y las familias de nobles, Cuevas y Obregón, sus escudos son más españoles. Para realizar la visita al archivo vamos a contar con un guía de lujo, su director, David Torres. David Torres, director del archivo de la Real Chancillería de Granada. Muchas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros y gracias a Archivos por esta oportunidad que nos dais para difundir el patrimonio documental y los fondos de este archivo. Os doy la bienvenida a Granada y os doy la bienvenida al archivo de la Real Chancillería. Muchas gracias. La primera ubicación del archivo, ¿dónde es? Bien, el archivo como institución del patrimonio nace en 1904, es un archivo ya centenario. En esa época estaba en el Palacio de la Real Chancillería, en Plaza Nueva, en la ciudad de Granada. Recordemos que es el primer edificio que se construye en Europa para albergar expresamente un tribunal de justicia. Toda la documentación de la Real Audiencia y Chancillería de Granada desde 1494 a 1834 estaba allí en su archivo original. Se le fueron agregando todos los archivos producidos por las instituciones de la Administración de Justicia radicada en Granada, Audiencia Territorial de Granada y Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Me interesa decir también que el archivo de la Real Chancillería es un archivo exclusivamente judicial. O sea, todos los fondos y las colecciones que se albergan en este archivo son de origen de las instituciones de la Administración de Justicia, tanto del antiguo régimen como de las instituciones de la Administración de Justicia contemporáneas. Bien. ¿Cómo se divide el edificio? El edificio que hoy vemos es un edificio moderno que estuvo sometido a una obra que duró desde el año 2000 al año 2005 y los servicios del archivo se distribuyen en dos zonas bien diferenciadas. Tengo que decir que el arquitecto autor de esta remodelación, que es Joaquín Valverde Bocanegra, recogió nuestro interés y nuestras necesidades y distribuyó el edificio en dos grandes zonas. Una zona que es la zona abierta al público, donde damos los servicios a los usuarios y donde están las zonas de atención y también de difusión. Y una parte reservada que es donde están los depósitos y las zonas de tratamiento técnico, restauración, digitalización, etc. Esas son las dos grandes zonas que tiene el archivo.
Visitamos el taller de restauración, que se divide en dos partes. La primera es la llamada zona húmeda, donde se encuentran las pilas de lavar y algún material para la encuadernación. Hay dos pequeños espacios de fotografía que sirven para documentar todo el proceso de la restauración, el antes y el después. Actualmente se está restaurando una colección de los últimos documentos andalusíes que se hacen en la península ibérica de finales del siglo XVI. Aquí en estos documentos se pueden ver tres partes de texto, una parte en castellano, una parte en latín y otra parte en árabe. Aparte de un alisamiento de esta documentación, no se conserva en muy buen estado. De hecho, se mojó y algunas de las tintas, fundamentalmente la roja, que no era más soluble y por eso tiene esas manchas. Las manchas no se pueden quitar. Lo que se ha hecho ha sido un alisamiento, se ha laminado el documento y luego se está procediendo a una reintegración con otro tipo de papel, con papel japonés, de todas las pérdidas que había tenido. Aquí podemos ver el estado en el que llegan los documentos y una vez restaurados. Cómo están limpiando y restaurando estos documentos. Mira, aquí ya vemos algunos ya acabados, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, cómo nos lo encontramos. Una cámara de succión y este aparato tiene muchas funcionalidades, entre otras cosas es un aspirador muy potente. Aquí se van abriendo y con una brocha que a la vez es un aspirador se va limpiando. También esta cámara sirve como cámara de succión y también para tratamientos en los que se necesita una humectación especial, por ejemplo, para devolverle la flexibilidad a las pieles, a los pergaminos, o incluso para algún tratamiento donde se necesite un espacio cerrado para un tratamiento químico. Entonces, como he dicho, una campana, por ahí se hacen, aquí se preparan los productos, se mete y por nebulización se va aplicando el producto. Aunque la sede de este archivo de Granada es sobre todo judicial y digamos que de la parte, creo que estaba dividida España en dos, ¿no? De Tajo para abajo, y pertenecía a la Chancillería de Granada, pero por lo que el fondo documental no es solo de Granada, sino de muchos sitios. Claro. Bien, aunque el archivo se denomine de la Real Chancillería de Granada, haciendo alusión a esa institución y a ese fondo primigenio que fue el de la Real Audiencia y Chancillería de Granada, es solamente uno de los 75 fondos que conserva el archivo. Este archivo tiene 75 fondos en la actualidad identificados y 14 colecciones, de los cuales solo uno, quizá el que tenga más renombre, pero no tampoco el más importante, el de la Real Audiencia y Chancillería de Granada. La Real Audiencia y Chancillería de Granada fue una institución para la Administración de Justicia, para el Gobierno también, que crearon los Reyes Católicos en 1494 en Ciudad Real y que en 1500, por una cédula de doña Isabel, se traslada a Granada. Ese traslado se hizo efectivo en febrero de 2005, que es cuando la Chancillería llega, cuando todo el aparato de la Chancillería llega desde Ciudad Real a Granada. En Granada se mantiene desde esa época hasta su extinción en 1834 y en 1835 se instala la Audiencia Territorial de Granada, que tiene competencia en la justicia superior de las provincias de Granada, Almería, Málaga y Jaén. También hemos recogido la documentación de los juzgados de primera instancia de instrucción en cuanto a la jurisdicción ordinaria y luego de otras instituciones de las jurisdicciones especiales, por ejemplo, las jurisdicciones de responsabilidades políticas que se establecen
con la dictadura franquista y que duran hasta los años 60, juzgados de vagos y maleantes, etc. Nos has preparado una serie de documentos. Vamos a ver ahora y nos explicas cuáles son. Muy bien. Pues me pedíais que os dijera cuál era el documento más antiguo del archivo. A mí me gusta, más que hablar de documentos más antiguos para ponderar la importancia de un archivo, hablar de la conservación y de la continuidad de las series documentales. El documento más antiguo del archivo de la Real Chancillería pertenece al Fondo de la Real Audiencia y Chancillería, y es este, que son las guardas del registro notarial de Torres. La documentación judicial es una documentación que, aunque muy árida, es muy rica en cuanto a información, a la información que contiene, ya que el procedimiento judicial permite la incorporación de pruebas, tanto documentales como testificales a lo largo de ese proceso. En un pleito que se da a principios del siglo XVI entre dos pueblos situados en la frontera del Reino de Granada, Jimena y Torres, el tribunal incorpora un registro notarial, un protocolo notarial, que es el protocolo notarial que se conserva más antiguo de toda Andalucía, y el segundo de la Corona de Castilla después de los registros de Ágreda. Este registro tiene una doble vertiente. Primero, es el más antiguo de toda Andalucía en cuanto al registro, pero está encuadernado, el notario encuadernó el libro con un documento en pergamino que corresponde a un misal de rito romano escrito en letra visigótica que corresponde al último tercio del siglo XI o primeros años del siglo XII, que es este que os mostramos aquí. Este fragmento, escrito en letra visigótica, el más antiguo en esta letra y el único que se conserva en un archivo en territorio andaluz. Es también muy interesante porque, aparte del texto, encontramos una notación musical, lo que se llama en estilo aquitano, que es un estilo de notación musical antiguo. Estas serían las guardas que en el proceso de restauración se separaron por motivos de conservación del original, y el original se encuadernó en un facsímil. Podéis ver cómo se ha restaurado con el mismo sistema de cosido que tenía originariamente, y estas son las páginas del registro notarial de Torres, que recoge todas las escrituras de este notario, Antón García, en un pueblo de que en esta época Torres está en la frontera con el Reino Nazarí de Granada. En este momento, momentos finales del siglo XIV, son tiempos de paces, con lo que la permeabilidad de la frontera es muy evidente en las escrituras. Entonces aparecen muchos granadinos llevando mercancías a la frontera y trayendo mercancías, fundamentalmente pieles y otros. Este documento, que son las capitulaciones para la entrega a los Reyes Católicos de la ciudad de Almería, que se firman en 1490. Aunque Almería capitula en 1489, no es hasta después de un periodo donde se hacen fehacientes los acuerdos que tenían los musulmanes de Almería con los Reyes Católicos. No es hasta que ha pasado ese periodo hasta que se completan las capitulaciones. Estas capitulaciones se dan en Écija en 1490. Ahí podemos ver las firmas originales de los Reyes Católicos, yo el rey, yo la reina, y aquí los diferentes capítulos que acuerdan o que otorgan los Reyes Católicos. Por eso se llaman capitulaciones.